Hola, buenos días compañeros. Nosotros les vamos a exponer sobre el módulo 2, que es sobre la escritura. Primeramente, como modo de introducción, así muy brevemente, pues la escritura se concibe como un sistema de representación gráfica de un idioma que se realiza por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte, es decir, pues cada letra que nosotros escribimos, ya sea en un cuaderno, en una hoja o así. Un punto importante a destacar es que Emilia Ferreiro menciona que la escritura no se concibe como un código de transcripción, sino como un sistema de representación. Esto se refiere a que la escritura no solamente es poner letras de lo que queremos decir oralmente, sino que al ser un sistema de representación, nosotros a cada letra, cada grafía la concebimos y para nosotros esa letra significa algo mentalmente. La adquisición de la escritura también no se concibe como una técnica, sino que es un aprendizaje conceptual que vamos aprendiendo pues paso por paso o por un proceso en el que vamos creando conceptos y realizando ciertos esquemas cognitivos. Brevemente, algunas características de la escritura es que es una invención humana, como hemos visto en clases anteriores, es que inició los primeros indicios de escritura que hizo el hombre fue creo que en Mesopotamia, luego pasamos a Egipto, la escritura china, el alfabeto griego que luego derivó al alfabeto latín que es el que usamos actualmente en muchos países. Otra característica es que transmite un mensaje, ya sea simple o complejo, entre un emisor y receptor, que pueden estar separados en tiempo y en distancia. Y el tercero es que permite la comunicación y la preservación de la información. Esto se refiere a que como se como la escritura está en un material pues que es tangible, esta se puede preservar pues a través del tiempo y pues por eso tenemos escritos tan antiguos que aún podemos pues ver y leer. Y y el cuarto es que es una técnica complementaria a la lectura y pues por eso se dice que el proceso de lectoescritura es un sistema, es algo que se da conjuntamente. Y pues a continuación va a pasar pues mi compañera a explicarles lo siguiente. Paradigma y sintagma. De acuerdo a Marín 2007, un paradigma es un conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente, es decir, usados implícita o explícitamente por una comunidad. También de acuerdo a Marín, estos son profundas inscripciones o sellos, imprinting, de acuerdo a una sociedad o grupo que comparten estos paradigmas culturalmente. Se divide en tres: semánticos, lógicos o ideológicos. En los semánticos, el paradigma es de inteligibilidad y sentido. Esto nos hace pensar, hacer y actuar con conciencia y comprensión. En los lógicos, determina operaciones lógicas rectoras. Esto quiere decir reglas de juego, ya sean válidas o no. Y al final tenemos los ideológicos, que es un paradigma de matriz de ordenación de ideas. Nosotros nos centraremos en paradigmas que tengan que ver con lingüística. De acuerdo a Costa, se llama paradigma cada uno de los modelos, incluidas todas sus formas, de la flexión nominal, declinación y verbal conjugación. Es un conjunto ordenado y finito de flexiones de una misma palabra o raíz. También tenemos que todas las unidades de la lengua están unidas por vínculos ya sea paradigmáticos o sintagmáticos. En este caso tenemos las relaciones paradigmáticas que, de acuerdo a Ferdinand de Saussure en 1916, son aquellas en que un elemento establece con un conjunto de elementos lingüísticos de similares características. Por ejemplo, en el sintagma, Patricia viajará en carro. Tenemos carro que cumple con una función gramatical en el sintagma. Carro puede ser reemplazado por otras palabras que cumplan con la misma función gramatical, por ejemplo, ya sea automóvil, autobús, avión, bicicleta, patineta. Todas estas palabras pueden reemplazar carro ya que cumplen con la misma función gramatical en el sintagma. Será, por ejemplo, Patricia viajará en bicicleta, Patricia viajará en autobús. Y no estaría modificando la semántica de la oración ya que cumple la misma función gramatical. Ahora un sintagma. De acuerdo a Gómez, es la unidad intermedia entre la oración y la palabra. Puede estar formada por una sola palabra o por un conjunto de palabras dispuestas en torno a un núcleo. En este caso tenemos distintos tipos de sintagma, que sería el nominal, el adjetival, el adverbial
y el verbal. A continuación les explicaré brevemente cada uno de los tipos de sintagma. Primero tenemos el sintagma nominal. Este tiene como núcleo un sustantivo y está acompañado por determinantes y adyacentes o complementos. Tenemos, por ejemplo, Juan, que sería el núcleo nominal como sustantivo. Estos libros acompañado por determinante, estos libros, el núcleo nominal. Tenemos los libros antiguos, que tenemos como núcleo libros, determinante los y como complemento adyacente antiguos. La función sintáctica del sintagma nominal en una oración puede ser de sujeto, mi hermana vive fuera, de complemento directo, visité a mi hermana, de complemento indirecto, hice una visita a mi hermana, o como complemento de régimen posicional, quiero hablarle de mi hermana. Luego tenemos el sintagma adjetival. Este tiene como núcleo un adjetivo y tiene como complemento modificador o adyacente que normalmente son adverbiales. Por ejemplo, aquí tenemos muy grande. El núcleo adjetival es grande y tenemos como modificador un adverbio muy. Tenemos bastante caro, núcleo adjetival caro y modificador un adverbio bastante. Tenemos demasiado difícil, difícil como nuestro núcleo adjetival y demasiado como el modificador adverbial. La función sintáctica que cumple el sintagma adjetival en una oración es como atributo y complemento. En este caso tenemos el sintagma, la niña estaba bastante aburrida, donde aburrida cumple como el núcleo adjetival y bastante como el modificador adverbial en el sintagma adjetival. Luego tenemos el sintagma adverbial. Este tiene como núcleo un adverbio que está acompañado de un modificador o adyacente, que normalmente es un adverbio también. Tenemos aquí ahora como el núcleo muy tarde, el núcleo tarde, y como modificador otro adverbio muy, bastante lejos, el núcleo lejos, y el modificador un adverbio bastante. La función sintáctica que cumple un sintagma adverbial en la oración es de complemento circunstancial. Aquí tenemos, ellos la quieren mucho, en donde mucho es el núcleo adverbial que está siendo usado como complemento en la oración. Y finalmente tenemos el sintagma verbal. El núcleo sería el verbo y normalmente tiene como función en la oración ser el centro de la oración. Tiene como adyacentes o complementos otros sintagmas, puede ser ya sea el sintagma nominal, el adjetival o el adverbial. Aquí tenemos como ejemplo, Luis estaba triste ayer. Como núcleo tenemos el verbo que es estaba y como complementos, bueno, aquí tenemos adyacentes el sintagma adjetival, triste, que funciona como atributo en este caso, y tenemos el sintagma adverbial, que en este caso funciona como complemento circunstancial de la oración. Ayer. Luis estaba triste ayer. Bueno, buenas tardes. Mi tema fue los portadores de texto y pues bueno, vamos a ver qué son los portadores de texto. Se les denomina los portadores de texto a todos aquellos materiales escritos como libros, diarios, revistas, enciclopedias de uso frecuente en la sociedad. Este es un instrumento fundamental en iniciar ya que ayuda a los niños y niñas a mejorar la competencia comunicativa y encaminando su formación tanto como de escritores como de lectores. Pues bueno, la función de los portadores de texto, eh, la primera función es la función informativa. La función informativa hace conocer el mundo real, posible o imaginario, con un lenguaje comprensible. La función literaria, que esta posee una internacionalidad estética, y la función apelativa, que esta busca modificar los comportamientos que incluyen órdenes, y la función expresiva. Esta función manifiesta en el emisor lo que son las emociones, el afecto, etc. Diferencia entre letras y números. Al nacer, los niños ingresan al mundo colmado de representaciones externas de ciertos objetos y marcas visoespaciales que los seres humanos producimos, interpretamos y usamos, como por ejemplo tenemos los mapas, los numerales, dibujos, logotipos, fotografías, diagramas, etcétera, etcétera. Los niños tienen que aprender a diferenciar las marcas gráficas entre sí, así como conocer
que permite representar cada sistema que no representa y cómo cada uno representa lo que debe representar. Los niños deben comprender que los dibujos se relacionan con los objetos, que las palabras escritas refieren al lenguaje oral y los números a la cantidad. La escritura y los números son sistemas no icónicos y arbitrarios. Aunque los niños al principio no lo comprendan, poco a poco llega a entender que la escritura es un sistema simbólico el cual es usado para representar elementos o declaraciones expresables en el lenguaje, mientras que los números son un sistema numérico el cual habla en cantidades. Hola, bueno, pues yo les voy a hablar de los factores que intervienen en el aprendizaje. Son todos los agentes internos o externos que intervienen ya sea de una manera beneficiosa o no para el desenvolvimiento de las potencialidades del niño. Estos pues tendrán un gran impacto en el desempeño académico del mismo. Bueno, ¿qué es el aprendizaje? Es un proceso por el cual se adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y valores por medio de la enseñanza, la experiencia, estudio o la enseñanza. El aprendizaje depende de 4 factores socioeducativos. El primero es la motivación, el segundo son las aptitudes intelectuales, el tercero son conocimientos previos y por último tenemos la aplicación de técnicas. Es muy importante resaltar que en todos estos, el primer pilar en dar todo esto es la familia y segundo sería la escuela. Existen otros factores que tienen influencia en el aprendizaje, los cuales son hereditarios, socioeconómicos, ambientales, geográficos, culturales, diferencias individuales, entre otros. El hereditario son todos aquellos problemas innatos que pueden presentar los infantes, convirtiéndose en una barrera para que desarrollen al máximo sus capacidades intelectuales. Un ejemplo de esto es la dislexia, otro, pues yo considero que el ser zurdo, porque casi no hay bancas, las tijeras pues tampoco se consiguen tan fácil. El segundo sería el socioeconómico. Pues esto puede tener tanto un beneficio de manera positiva o puede marcar de manera negativa en el caso de no poder contar con los recursos económicos para brindar una educación de calidad. El tercero tenemos ambientales, que están relacionados con el lugar en donde vive y crece el infante. Se considera que todo lo que rodea influye en su aprendizaje. Bueno, pues el siguiente es el geográfico. Hoy en día aún existen muchas escuelas alejadas de la comunidad donde los niños pues tienen que recorrer grandes distancias para poder tomar sus clases. El siguiente sería el cultural, pues los factores culturales varían de una sociedad a otra, influyendo en el aprendizaje de los niños. Esto lo podemos ver, por ejemplo, no es la misma educación que se imparte en frontera, en el centro del país y en el sur. Las diferencias personales, pues son las características que nos hacen a cada uno único. En este sentido, pues es necesario saber hasta dónde deben estar en base a sus capacidades y habilidades. Por último, tenemos el contexto social. Este tiene una gran influencia en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias, ya que influye de la manera en cómo y en qué se piensa. En este contexto se divide en 3 niveles. El primero es el interactivo inmediato, constituido por todos los individuos con los que el infante interactúa en el momento. El segundo es el estructural, son todas las estructuras sociales que influyen en el infante. Aquí entra la familia y la escuela. Por último, tenemos el cultural o socio-general, constituido por elementos de la sociedad en general. Estos son el lenguaje, el sistema numérico y el uso de la tecnología. Hablar sobre la lengua escrita como objeto del conocimiento. Esto quiere decir, la lengua escrita es un artefacto cultural que es preciso manejar con soltura para alcanzar el éxito social, académico y profesional en sociedades como la nuestra, en las que el acceso al conocimiento y la información están altamente mediados por ella. Desde la concepción constructivista, el aprendizaje de la lengua escrita se entiende como una construcción activa del infante. Se aboga por crear contextos altamente motivadores y ricos en material impreso,
que permitan a los aprendices apropiarse de un objeto de aprendizaje a partir de la interacción con sujetos más expertos y con diversos materiales impresos. Esto se refiere a que a los niños se les debe motivar para que aprenda a escribir con los materiales didácticos de así con figuritas, de que son esos que son con rayitas y que tienen para que ellos puedan irse soltando suavemente y que el niño se le haga más fácil y más cómodo. Nos hablaba también de esta concepción se entiende que el conocimiento es una reelaboración de experiencias que implican establecer relaciones entre lo que ya sabe y lo que quiere aprender. Desde muy corta edad afirman que los niños y las niñas manifiestan sus juegos, iniciativas por aprender los códigos escritos. En sociedades alfabetizadas como la nuestra, muchos pequeños y pequeñas aprenden a leer y a escribir de manera natural antes de ingresar al sistema escolar, porque la lengua escrita es parte integrante de las actividades sociales de su entorno, aunque sus hipótesis y desempeños no correspondan a los saberes convencionales de los letrados. Esto se refiere que el niño ya sabe lo que es la escritura, porque desde que tienen una edad chiquita como de 2 años, empiezan que con los rayonajes, que hacer, ¿cómo se dice? Pues sí, de esos, pues sí, rayar la hoja. Eso quiere decir que el niño ya está aprendiendo y ya sabe que eso es escribir en un papel. Nos decía también que al niño no se le debe decir que está mal escrito, que no sabe escribir, que está todo mal. Saberlo, decir, mira, ya lo hiciste de esta forma, está muy bien, pero sabes, como nos ha dicho la maestra, sabes, lo puedes hacer mejor. Mira, yo te ayudo. De ser así que la escritura tenga que ser significativo y con un pequeño propósito como se debe de enseñar. Nos decía también paulatinamente construir el sistema de escritura hasta comprender su naturaleza alfabética. Esto quiere decir que el niño va a ir aprendiendo a escribir naturalmente las letras, ir aprendiéndolas naturalmente. Mira, es que está en mi nombre. Así eso quiere decir, como la maestra ya nos ha explicado en las clases pasadas. Reconoce la lengua escrita, tiene características propias diferentes a la lengua oral y otros lenguajes. Coordinan diferentes habilidades lingüísticas que intervienen en los diferentes niveles de la producción e interpretación de textos escritos. También la escritura nos dice que el niño tiene que saber expresarse mediante de ella. Características del sistema de escritura, principios de reconstrucción del proceso de escritura. Bueno, para comenzar, Emilia Ferreiro y Anna Taberowski en 1979, después de diversas investigaciones, constataron ciertos eventos que ocurren en los niños para reconstruir o redescubrir lo que es el sistema de escritura. Esto se refiere a que los niños, cuando están en el proceso de adquisición de la escritura, van formulando ciertas hipótesis de cómo se escribe. Van diciendo que esto es la escritura, qué significa cada letra, cómo se forman las palabras, qué conjugaciones hay, pero a medida que van aprendiendo la escritura, se ponen a prueba estas hipótesis y ahí se enfrentan a distintos conflictos cognitivos al percatarse que tal vez las hipótesis que tienen o las ideas que ellos concibieron no son las correctas o no coinciden con lo que es la escritura en sí. Entonces se enfrentan constantemente a conflictos cognitivos y hace que constantemente estén reelaborando sus ideas. Esto implica que la construcción del sistema cognitivo, como cualquier otro proceso cognitivo, se caracteriza por sucesivas estructuraciones y reestructuraciones.
Es decir, la construcción implica una reconstrucción al estar poniendo constantemente a prueba las hipótesis, cambiándolas y generando nuevas ideas. Los niños tienen que reconstruir la lengua escrita pues, para poder apropiársela, dominarla, todo esto. Que sean ciertos momentos o ciertos principios dentro del proceso de reconstrucción de la escritura. El primer momento es la distinción entre el modo de representación icónico y el no icónico. Es decir, hay una diferenciación entre el dibujo y la escritura. Los niños intentan establecer las distinciones entre lo que es un dibujo, lo que es una escritura, una letra, una palabra, y pues paralelamente entre lo que es una imagen y un texto. Aquí los niños empiezan a evidenciar ciertas hipótesis de cómo sobre las cuales el niño trabaja, como que comienza a identificar que hay varias letras, varias grafías y que hay una cantidad de grafías infinita. También aparece el dibujo como un apoyo de la escritura. Es muy común que en el jardín de niños, en el kinder, se les den hojas a los niños de actividades donde esté un dibujo, una imagen y abajo una palabra. Normalmente la palabra indica lo que es el dibujo. Esto porque los niños tienden a asociar lo que es que la palabra que está escrita es lo que viene en el dibujo. De esta manera comienzan a identificar ciertas palabras que pertenecen a ciertas cosas. Aquí en el ejemplo del niño, él puede identificar lo que es una escalera de bomberos y que abajo dice Miguel, aunque no parezca correctamente escrito, pero comienzan a identificar lo que es un dibujo, lo que es una escritura, lo comienzan a diferenciar. También en este punto se dan lo que son las grafías primitivas, como puntitas, como puntos, bolitas, tachones, a pasar a grafías o pseudoletras, es decir, letras que no están completamente bien hechas o bien trazadas o que no se orientan correctamente, pero se pueden llegar a entender, aunque no completamente. A pasar a lo que son grafías convencionales, donde ya se da una forma más correcta de la letra, se orienta más horizontalmente, todo esto. Pasando al segundo momento, segundo principio, que es la construcción de formas de diferenciación. En este punto los niños tienden a hacer dos hipótesis que se dan cuenta, la hipótesis de variedad y la hipótesis de cantidad. La hipótesis de variedad se refiere a la variabilidad que hay dentro de una misma palabra referente a las letras. O sea que para una palabra debe haber distintas letras, no todas son las mismas, y la hipótesis de cantidad, que es la cantidad mínima de marcas de letras que debe de haber para que se pueda formar una palabra, y comienzan a concebir que una palabra se debe de formar a partir de mínimo de 2 letras. En este punto se evidencia si el niño puede reproducir formas fijas en ausencia del modelo. Esto se refiere a que si el niño puede escribir sin que una persona que ya domina la escritura se le esté enseñando cómo se escribe, casi se podría decir que el niño ya sabe cómo se escribe una palabra sin que tenga el apoyo visual de esta. Es común que esto suceda con el nombre propio, o sea, el nombre del niño, que ellos aprenden a escribir su nombre y no se le tiene que estar escribiendo constantemente y que lo replique. También los niños comienzan a identificar qué letras pertenecen a su nombre y cuáles no. Incluso llegan a identificar los nombres de otros compañeros. El tercer momento es la fonetización de la escritura. Aquí los niños comienzan a hacer hipótesis de cómo está esta relación entre la oralidad y la escritura, cómo pueden relacionar estos dos puntos y cómo pueden comenzar a dividir la palabra, y con esto se da lo que es la sílaba y la hipótesis silábica, que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces la fonetización de la escritura abarca desde el nivel silábico hasta el nivel alfabético por completo, pasando por el silábico alfabético, el alfabético inicial y el alfabético medio. Ahora bien, pasando a lo que es el nivel silábico, como ya les había dicho, se da la hipótesis silábica, que a la grafía, a la letra, se le da un valor sonoro. Y en este nivel, no siempre los niños, hay una correlación entre lo oral y lo que se escribe. Por ejemplo, en la imagen,
la niña solamente escribió las vocales para presentar las sílabas. No hay mucha correspondencia entre la oralidad y lo que se escribe, pero está bien porque están en proceso de adquisición de la escritura. Pueden poner solo vocales, como se puede ver en la imagen, o también pueden poner ciertas consonantes, como aquí en Judías Pintas, que pusieron U, I, A, S, T, A, S. Entonces pasa esto. En el nivel silábico alfabético, como ya lo vimos, se da la hipótesis de cantidad, la hipótesis de variabilidad, que tiene que tener una mínima de grafías o letras, una cantidad mínima o de variabilidad que deben ser distintas para formar una sílaba, una palabra, y se da la hipótesis de posición. Es también un poquito común que los niños comienzan a dominar que tal vez para formar una sílaba debe haber una consonante y una vocal. Y esto se relaciona con el siguiente nivel, que es el nivel alfabético inicial, en que ya los niños tienen una consolidación del esquema consonante vocal para todas las sílabas, como se puede ver en la imagen, que el niño quiere escribir araña y escribe naraña, o tiene ojos, pone tiene jojo. O sea, en sus esquemas está que a fuerzas para hacer una sílaba tiene que haber una consonante y una vocal. Y pasamos a lo que es el nivel alfabético medio. Aquí los niños ya dicen, ok, para hacer una sílaba también se puede formar por otras composiciones, no a fuerzas tiene que ser consonante vocal. También puede ser consonante, consonante vocal, o consonante vocal, consonante u otras combinaciones. Para pasar a lo que es el nivel alfabético, donde el niño ya domina que los espacios funcionales pues dan una estructura general de una sílaba e incluso de una palabra, que puede decir, para formar una sílaba puede ser consonante, vocal, consonante, o consonante, consonante, vocal, consonante, consonante. Estas diferencias de la sílaba. Y pues en este punto es un poquito común que los niños también tiendan a hacer dos cosas, como es la hiposegmentación o la hipersegmentación, en el que la hiposegmentación es unir palabras que deberían de estar separadas, como se puede ver en la imagen, que parece que distintas palabras es una sola y no se llega a comprender correctamente, o la hipersegmentación, que es separar partes de las palabras que deberían de estar juntas, es decir, lo contrario. Aquí se da una separación como pueden ver en la imagen, se da una separación de la palabra, y entonces pues parece que son muchas palabritas cuando deberían ser una o separadas. Por último, es importante mencionar que el proceso de reconstrucción de la escritura o de adquisición también de la escritura en cada niño es un proceso individualizado. O sea, cada niño es diferente, y esto tiene que ver en que influyen diversos factores para que los niños adquieran el proceso de escritura, como puede ser su contexto familiar, su contexto en la escuela, si al niño le interesa aprender a escribir, y también pues su autonomía personal. Es por eso que a algunos niños se les va a facilitar más adquirir la escritura, a otros se les va a complicar un poco. Y pues por último, en sí el sistema, la reconstrucción del sistema de escritura implica que los niños se vayan haciendo múltiples hipótesis sobre la escritura, qué significa la palabra, cómo se forma una sílaba, y que vayan cambiando sus ideas cuando se den cuenta que tal vez no están en lo correcto, y pues entrar en conflictivo cognitivo, y pues ahora sí sacar otras ideas sobre la escritura hasta que lleguen a dominar todo el sistema de escritura que se les está enseñando. Entonces esto sería todo por nuestra parte.